Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje, el tema que traigo para hoy, lo he titulado Amor o Temor. ¿Por qué hacemos las cosas? Hay una tendencia en la mayoría de las personas a hacer las cosas cuando se nos dice. A los cristianos que actúan de esta manera, yo les llamo cristianos carretilla, que para que se muevan hay que empujarlos. Muchas veces nos hemos acostumbrado a hacer las cosas que nos dicen, a hacer las cosas mediante órdenes o influenciados por el miedo. A esto se le llama manipulación, y esto ocurre en nuestra vida personal laica y en muchas facetas de la sociedad, por ejemplo, en el trabajo. También ocurre en la política, porque muchos políticos recurren a infundir temor y así nos manipulan. Y también todo esto ocurre en otras muchas actividades. Y lamentablemente también ocurre dentro de la Iglesia. Muchos llamados cristianos se mueven de esta manera por obligación o por temor y entonces son manipulados. Creemos o se nos ha enseñado que haciendo las cosas de esta o aquella manera tendremos a todos contentos y actuamos con miedo a ser rechazados. Miedo también a que no nos acepten como somos e incluso a que nos persigan si no hacemos las cosas como los demás desean. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20, Jesús nos dice lo siguiente: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Debemos recordar que ningún empleado es más importante que su jefe. Por eso, dice Jesús, si la gente que solo ama este mundo y lo que ofrece maltrató a Jesús, también nos maltratará a nosotros que somos sus discípulos. Pero no debemos desmayar, porque habrá gente que obedecerá lo que Jesús dice, lo que la palabra de Dios dice, y por tanto también habrá gente que hará caso de lo que nosotros digamos acerca de Cristo. Una de las señales de ser verdaderos cristianos es ser perseguidos. A Cristo, nuestro modelo a seguir, le persiguieron. Si a ti no te persiguen, sí que tienes realmente un verdadero problema. La Biblia enseña una cosa muy distinta en cuanto a la motivación para hacer las cosas. Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para las personas, los seres humanos, los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Debemos hacer de buena gana todo, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recordemos que el Señor nos recompensará y que Él ama a quien le sirve y sigue de verdad. Jesucristo, a través de su palabra, nos enseña, y esta es la clave, a hacer las cosas por amor. Él mismo demostró su amor por toda la humanidad al morir en una cruz y asumir el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. También Dios el Padre demostró su amor al enviar a su amado Hijo a esta tierra. Esto es la demostración de la gracia de Dios hacia los seres humanos, regalarnos a su Hijo amado, para que aceptando por fe ese regalo, un regalo es gratis para quien lo recibe, pero para el que lo hace tiene un coste, que aceptando ese regalo y mediante el arrepentimiento y reconocimiento de Jesucristo como Señor, pudiéramos ser salvos. En Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo hace la siguiente declaración: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros, los creyentes verdaderos, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y ese amor verdadero, el amor de Dios, Dios lo pone en nuestro corazón cuando nos convertimos, para que de la misma manera que Él nos ama, nosotros podamos amarle a Él y también amar a nuestro prójimo. Ese amor llega mucho más. Jesús nos enseña que debemos amar con ese mismo amor incluso a nuestros enemigos. Así lo ordena en Mateo capítulo 5 versículos 44 al 46. Pero yo os digo, dice Jesús,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego hace la siguiente reflexión: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos, o sea, los pecadores? La orden del Señor es amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. De esta manera estaremos actuando como verdaderos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amamos a quien nos ama, ¿qué recompensa, qué mérito hay en eso? Hasta los que no creen y hasta los pecadores hacen lo mismo. Dios quiere que hagamos todas las cosas por amor y nunca por obligación, porque nos obliguen o por miedo o temor. El amor de Dios hacia nosotros debe ser nuestra motivación a amar a los demás de la misma manera. Por eso ya no es cuestión de pensar en recompensa o castigo a la hora de hacer las cosas, sino que la única motivación debe ser el amor de Dios. ¿Por qué hacemos las cosas? Vuelvo a preguntar. ¿Por amor o por temor? Toda nuestra motivación para hacer las cosas nunca debe estar basada en el temor, sino hacerlas por amor, con amor divino, que es un amor sin condiciones. Dios nos ama porque su esencia es el amor, y eso nunca va a cambiar porque su amor es eterno, y nosotros, sus hijos, su familia, debemos amar de esa misma manera y demostrar a los demás, incluso a nuestros enemigos, que somos verdaderos hijos de Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.